el material que compone esa carpa, hasta los ladrillos que están en este suelo, todas las construcciones, todo, absolutamente todo, procede de la naturaleza. Y son materiales que se sacan de la corteza terrestre o son ciclos naturales, como es el ciclo del agua, los que de alguna manera van proporcionando todo lo que necesitamos para mantenernos vivos, ¿no? Bueno, esta dependencia... ¿Me aparto un poquito? Por favor, no ponte a este lado. Vale. Nada. ¿Ya? Bueno, esta dependencia de la naturaleza nos lleva a una idea que ha sido como el gran tabú, la gran cosa ocultada del sistema económico capitalista, ¿no? Y es la existencia de límites. Nos vamos a detener un momento en esto. Nuestro planeta Tierra tiene límites físicos, es decir, aquello que llamamos no renovable, como es el petróleo, como es el carbón, como son los minerales de la corteza terrestre, existen en una cantidad determinada y por tanto solamente puede ser usado hasta que se agota o hasta que no resulta rentable ni económica ni energéticamente su extracción. Pero hay otros recursos que llamamos renovables, como es el agua, como es el oxígeno que respiramos o como es la fertilidad de un suelo. Sin embargo, eso que decimos que es renovable también tiene límites, porque la velocidad de regeneración, la velocidad de la renovación, no es la velocidad que le gustaría al sistema económico, sino que es la velocidad de la propia naturaleza. Por tanto, aunque el agua de un río o el agua de un sistema hidrológico es renovable, si se saca agua a una velocidad mucho más grande de la velocidad a la que la naturaleza puede reponerlo, pues nos encontraremos también con dificultades para atender, o sea, para sostener ese nivel de consumo. Por tanto, en lo renovable y en lo no renovable hay límites. Y en algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Y tenemos un sistema económico, el capitalista, que solamente funciona si crece de forma ilimitada, extrayendo materiales, extrayendo energía y utilizando naturaleza. Por tanto, ahí tenemos una oposición esencial sobre la que luego volveré, ¿no? Pero los seres humanos no somos solamente ecodependientes, sino que somos seres también profundamente interdependientes. La vida de un ser humano solo es imposible. De primeras, para que cualquiera estemos aquí, alguien nos tiene que haber parido. Pero luego, a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es imposible vivir si no hay otras personas que cuidan de algo tan vulnerable como son los cuerpos en los que vivimos encarnados y encarnadas. Pensemos, por ejemplo, en los primeros años de infancia de una criatura. Una criatura recién nacida no sobrevive si nadie la cuida. Hace falta alguien que haga tareas materiales tan importantes como la de alimentar, asear, abrazar, mover, dormir. Es imposible que un bebé sobreviva si nadie lo cuida en sus primeros años de vida. Pero pensemos en el momento de la vejez. Vivimos en una ciudad donde hay muchísima población envejecida. Y resulta que hay mucha gente mayor que no se puede ni levantar de una cama, ni volverse a acostar, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle, ni llevar una vida posible si no hay otras personas también que se ocupan del cuidado de ese cuerpo en ese momento de especial vulnerabilidad, ¿no? Pensemos en las personas que tienen una discapacidad fuerte o diversidad funcional. Es que esas personas necesitarán a alguien que les acompañe toda la vida para poder simplemente sobrevivir. Cualquiera de nosotras, cuando estamos enfermas, aunque la enfermedad sea simplemente que nos hemos roto una pierna, sabemos que tenemos unos días por delante en los cuales no podemos hacer cosas básicas que necesitamos para la supervivencia cotidiana si no hay otras personas al lado que nos ayudan, ¿no? Por tanto, la vida de cada ser humano no es independiente de la de los otros seres humanos. A lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, hace falta que haya otras personas para poder simplemente sobrevivir. Y lo que sucede
es que en nuestro mundo capitalista también, en nuestro mundo patriarcal, quienes mayoritariamente se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables son mujeres. Y lo hacen fundamentalmente dentro de espacios que son invisibles a la economía y a la política, como son los hogares. Espacios en donde muchas, digo mayoritariamente mujeres, producen bienes y servicios, entre otros bienes de cuidados, que son imprescindibles para poder sostener la vida. Ni la naturaleza, ni la ecodependencia, ni la interdependencia suelen ser visibles, suelen ser miradas y suelen ser valoradas por nuestro sistema económico capitalista. Aunque ese trabajo de cuidados y eso que proporciona la naturaleza son utilizados, explotados y destruidos para poder mantener cotidianamente la vida. Vamos a ir entrando un poco más en estas cuestiones. Pero es importante tener en cuenta que somos ecodependientes y que somos interdependientes. Y eso hace que la vida de cada persona que estamos aquí no sea una certeza, es una posibilidad. Y para que cada vida individual posible se transforme en una vida real, en una vida cierta, hace falta vivir en sociedades que interactúan con la naturaleza para producir lo que necesitamos para mantener la vida corporal, y hace falta también una cantidad ingente de trabajos que sobre todo en algunos momentos de nuestra vida prestarán otras personas para poder atender esos cuerpos vulnerables y finitos, ¿no? Por tanto, somos todos seres vulnerables. Todos y todas somos seres dependientes. La autonomía personal no es mantener la ficción de que hay personas que tienen la posibilidad de ser autónomas y de no depender de nadie. Por eso, cuando hablamos de la solidaridad y cuando hablamos del mantenimiento de la vida, es un grave error patologizar la dependencia, como si ser dependientes económica o físicamente fuera una especie de anomalía y no fuera un hecho cotidiano por el que vamos a pasar todas las personas en algunos momentos de nuestra vida. Sin embargo, dentro de nuestro modelo económico, político y social, eso no se ve. Y no se ve porque hemos compuesto algunas normas, algunos mitos a la hora de organizar la vida que hacen que eso no se vea. Y voy a ir entrando en algunos de ellos de una forma un poco rápida y simplificada, pero que creo que nos pueden servir para luego compartir, ¿no? Uno de esos mitos es efectivamente el de la supuesta autonomía o independencia. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en el cole la polis griega, la democracia ateniense, como aquel primer momento de fundación de la democracia, ¿no? Y por supuesto que es un momento importante, pero vamos a pensar quiénes vivían en la democracia en Atenas en el mejor momento de la democracia ateniense, ¿no? Bueno, en el mejor momento había 34.000 ciudadanos que acudían al ágora, que debatían, pasaban una parte del tiempo importante en asambleas, filosofaban y deliberaban y terminaban tomando decisiones sobre la vida en común. Decisiones que se plasmaban en cómo se organizaba la ciudad, cómo se organizaba la economía y cuáles eran las leyes que servían para que la gente que vivía en Atenas se articulara, ¿no? Pocas veces nos preguntamos, sin embargo, quién más vivía en Atenas en aquel momento. Y en Atenas, en aquel momento, además de los 34.000 ciudadanos, teníamos aproximadamente unos 300.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que no iban al ágora, que no participaban en la asamblea ni tomaban decisiones sobre la vida en común. Esclavos y esclavas que cultivaban, pescaban, fabricaban todos los enseres, incluso construían las casas en donde vivían, debatían y tomaban decisiones los ciudadanos que sí tenían tiempo para ir a esos lugares, ¿no? Pero no solamente había 34.000 ciudadanos y 300.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas que no eran ciudadanas, que tampoco iban al ágora, ni participaban ni tomaban decisiones sobre la vida en común. Esas esposas parían los hijos de los ciudadanos
cuidaban a los padres y madres de los ciudadanos y a los suyos propios cuando envejecían, atendían también a los propios ciudadanos cuando estaban enfermos, atendían también el cuidado de su ropa, de sus enseres, es decir, se ocupaban del mantenimiento de la vida cotidiana del núcleo familiar y se ocupaban del cuidado del propio ciudadano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese ciudadano supuestamente independiente, ese ciudadano libre y autónomo para ir a tomar decisiones, para debatir y para participar en el espacio público, es una falacia. Ese ciudadano solamente podía ser autónomo en la medida de que en otros espacios invisibles y faltos de derecho había otras personas que se ocupaban de mantener esas relaciones de codependencia y de interdependencia de las que hablábamos antes. Había otras personas que no eran sujeto de derecho, que no tenían capacidad de decidir y que de alguna manera en espacios privados, como es el espacio doméstico, separado del espacio público de la vida política y en común, eran quienes se ocupaban de ir tomando eran quienes se ocupaban de sostener cotidianamente la vida. Esa es la esencia del sistema patriarcal, la construcción de la falacia de que hay sujetos autónomos que no dependen de la naturaleza ni de su propio cuerpo, ni tienen por qué tener responsabilidad del cuidado de otras personas, y que esa falacia solamente se puede mantener en la que haya sujetos en aquel momento colonizados, sujetos de otros países esclavizados, sujetos del mismo país empobrecidos y carentes de derecho, y muchas mujeres que se ocupaban de esos trabajos cotidianos que no se miraban, pero no se podían dejar de hacer si queríamos que la vida continuara, ¿no? Bueno, pues así, tan pronto, de una manera tan temprana en las raíces del pensamiento occidental, de lo que nos ha compuesto como culturas, surge una noción de persona, una noción de individuo que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo y que la tenemos también marcadamente situada dentro de lo que es el modelo económico capitalista en el que estamos viviendo. Nuestro modelo económico, imitando aquella invisibilización de las relaciones con la naturaleza y del cuidado de los cuerpos, nuestro modelo económico se ha desarrollado también sin considerarlos. Sin considerar, sin contabilizar y sin tener en cuenta esas aportaciones que la naturaleza y mayoritariamente mujeres hacen al sostenimiento cotidiano de la vida. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede hacer el sistema económico para no mirar eso que es tan material, sin lo cual no se puede vivir? Pues con una serie de leyes, con una serie de mitos que son estudiados en las facultades de ciencia económica como si fueran leyes naturales. Yo me voy a referir solamente a algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, dentro de nuestro modelo económico, solamente se considera que tiene valor económico aquello a lo que se le puede poner un precio. Solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en euros, en dólares o en cualquier otra moneda, ¿no? Pero, ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización que permite que se reproduzcan las plantas? ¿Cuánto vale la fotosíntesis, que es un proceso que de no existir no estaríamos aquí ninguno de nosotros y nosotras? ¿O cuánto vale el trabajo que mayoritariamente amas de casa realizan dentro del entorno doméstico? Todas esas aportaciones, como no tienen reflejo en euros, no tienen valor dentro de nuestro sistema económico. Y al no ser valorados, son directamente invisibilizados. Por eso nos encontramos que, por ejemplo, una mujer ama de casa que está en su casa, en el espacio doméstico, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año para atender y cuidar cotidianamente de las personas que viven en esa casa, en la encuesta de población activa es considerada población inactiva. Y su aportación no tiene ningún tipo de valor económico y no comporta la generación de ningún tipo de derecho económico ni de derecho social, ¿no? Esta manera de hacer invisible estas aportaciones de la naturaleza y estas aportaciones de mayoritariamente mujeres
se han plasmado en que tengamos un concepto de producción que es un concepto muy nefasto y dañino de producción y que está detrás de la profundísima crisis multidimensional que estamos viviendo en este momento y está detrás de un proceso de tendencia a la precarización acelerada de las mayorías sociales, ¿no? ¿A qué se le llama producir dentro de nuestro sistema económico hoy? Se le llama producir a todo aquello que hacemos en el mercado que permite que crezca la economía. Es decir, le llamamos producir a toda aquella actividad por la que se paga y que termina siendo contabilizada en esos indicadores económicos como el Producto Interior Bruto, que tan felices hacen a nuestros gobernantes cuando crece y tanta angustia causan cuando decrece, ¿no? Claro, como solamente contabilizamos como producción aquello que hace crecer la economía, medida en términos monetarios, empezamos a tener problemas muy importantes. Y es que empezamos a llamar producción a la fabricación o a la generación de determinados bienes y servicios que no tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de las personas, sino solo con el crecimiento económico. Os pongo un ejemplo. Dentro de nuestro modelo económico llamamos y hablamos de producir armamento o producir bombas de racimo, aunque es obvio que la utilización de esas bombas de racimo difícilmente satisfacen necesidades humanas, más bien las impiden y acaban con la vida, pero hacen crecer enormemente la economía. Y llamamos también, por ejemplo, producción al cultivo de calabacines. En este caso, lo producido sí que sirve para satisfacer necesidades humanas. El problema que tenemos es que como medimos en la misma unidad la producción, que es en euros, ya dejamos de tener herramientas como sociedad organizada para debatir sobre la naturaleza de esa producción. Y nos empieza a parecer que cualquier producción en sí misma es deseable, que cualquier cosa producida, medida en términos monetarios, es deseable, aunque esa producción comporte mayor explotación para las personas, una destrucción de la naturaleza que nos tiene que seguir sosteniendo y pueda comportar incluso que el uso sea nocivo para el propio desarrollo de las personas. Y nos encontramos con paradojas impresionantes, ¿no? Un río contaminado vale mucho más económicamente que un río limpio, porque el río limpio en sí mismo no contabiliza en el Producto Interior Bruto, porque no tiene su salud, su limpieza, no tiene una traducción económica. Mientras que cuando el río está contaminado y hay que pagar para depurar el agua, o hay que pagar el agua que bebemos porque no se puede beber directamente de él, en ese caso el río sí que ya hace crecer la economía. La salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, no suma dentro de los indicadores económicos, pero la enfermedad sí que suma, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, es que la gente se sienta objetiva o subjetivamente enferma y compre medicamentos. Es decir, el problema que tenemos es que al reducir lo que tiene valor solo a lo monetario, dejamos, decía Jorge Rietzmann en un poema, que yo es la única persona que he leído que haga un poema, el Producto Interior Bruto, decía Jorge Rietzmann en un poema que al medir la riqueza solo en términos monetarios, dejamos de discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Dejamos de poder distinguir entre aquellas producciones que son dañinas para los seres humanos y esas otras producciones que necesitamos para estar vivos y vivas, ¿no? Por eso, al medir solamente en términos económicos, nos encontramos con la paradoja de que salgan nuestros gobernantes diciendo que la economía se está recuperando porque está creciendo el Producto Interior Bruto de una forma importante y, sin embargo, sigamos teniendo los niveles de desempleo galopante que hay, sigamos teniendo la precariedad y sigamos teniendo la vergüenza de tener a personas sin casa, ¿no? Es decir, tenemos una recuperación económica que, como solamente se mide en términos monetarios, no significa para nada que de esa recuperación se derive que haya un reparto del incremento de esa riqueza
entre las personas y que por lo tanto sus necesidades se puedan ver satisfechas, ¿no? A eso es a lo que el movimiento ecologista hemos denominado el mito del crecimiento, que es esa falacia que hay detrás de la defensa incondicional y permanente de que hace falta que la economía crezca y mucho para que las personas puedan vivir. Lo que hace falta es que el modelo económico produzca bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades humanas y que esos bienes y servicios estén repartidos con justicia. Y que haya crecimiento económico galopante no quiere decir nada. Recordemos la época del pelotazo urbanístico que dio origen a nuestra profunda crisis económica entre los años 1994 y 2007. En aquel momento la economía creció en el Estado español de una forma impresionante. Se fabricaron en el año 2004 más casas solamente en España que en toda Inglaterra, Italia y Francia juntas, teniendo una población muchísimo menor, ¿no? Sin embargo, en aquel momento de crecimiento importante, lo que se produjo entre 1994 y 2007 es que los sueldos, los salarios, como media, descendieron un 15%, es decir, hubo algunos salarios que crecieron mucho, pero muchos descendieron y globalmente descendieron un 15%. Y lo que sucedió es que en 1994, de cada 100 euros que tenía una persona asalariada, estaba endeudada por valor de 40, mientras que en el año 2007, de cada 100 euros que tenía una persona, estaba endeudada en 160. Es decir, a lo que se le llamó crecimiento económico en aquel momento fue un proceso de saqueo de los ahorros que tenían algunas personas y a un proceso que hipotecó el futuro de las personas para todos los años siguientes y que estamos viviendo sus secuelas todavía en el momento actual, aunque nos digan, mintiéndonos descaradamente, que estamos saliendo de ello, ¿no? Ese es el proceso que tuvimos, que es un proceso bastante parecido al que hace el sistema económico capitalista con la propia naturaleza. Es decir, si se comió los ahorros de la gente y dejó a la gente hipotecada para los próximos 40, 50 años, lo que ha sucedido también a nivel de la naturaleza, por ejemplo, en términos energéticos, es que en apenas 150 años se han agotado los recursos fósiles que la naturaleza tardó 300.000 millones de años en fabricar y además estamos dejando el planeta regado de residuos radiactivos que van a continuar siendo peligrosos dentro de 10.000 años. Es decir, es un proceso de destrucción de riqueza preexistente a todos los niveles y de destrucción que se proyecta al futuro, ¿no? Por eso el sistema económico capitalista es un sistema que se llama extractivista, tanto de extracción de bienes de la naturaleza como de extracción de recursos, capacidades de trabajo de las personas que es utilizado para hacer crecer esa economía, ¿no? Si se ha pervertido el concepto de producción al reducir el concepto de valor al concepto de precio, también se ha pervertido de una forma importante la noción de trabajo, ¿no? ¿En qué sentido se ha pervertido? ¿A qué se le llama hoy trabajo dentro de nuestro modelo económico? Se le llama trabajo solo al empleo. Trabajo es lo que hacemos a cambio de salario. Pero todas esas otras tareas que decíamos que no se pueden dejar de hacer, que se hacen en el ámbito comunitario o que se hacen en el marco de los hogares, y digo no se pueden dejar de hacer porque si se dejan de hacer no hay vida posible, eso no es considerado trabajo. Eso, por no tiene ni nombre, se le suele llamar sus labores, porque son de ellas y no generan, insisto, ningún tipo de derecho, ¿no? Esa reducción del concepto de trabajo al concepto de empleo tiene una importancia enorme, sobre todo sobre las mujeres, sobre todas las personas, pero sobre todo sobre las mujeres, ha tenido históricamente, porque hemos creado un sistema que se ha llamado sistema de bienestar, que es absolutamente empleocéntrico. Es decir, las personas no tienen derecho a tener sus necesidades básicas cubiertas a menos que tengan empleo y cuando eres mayor a menos que lo hayas tenido durante el tiempo suficiente para haber cotizado y tener una pensión. Es decir, si tenemos derecho
a protección económica en el momento de la vejez, es porque hemos trabajado y hemos cotizado. Si tenemos derecho en la edad adulta al acceso a una sanidad pública, es porque hemos cotizado. Si tenemos derecho a protección en un momento de especial vulnerabilidad, como es el de no tener empleo, es porque previamente hemos estado empleados o empleadas, ¿no? Por tanto, no es el hecho de ser persona, no es el hecho de ser ciudadano o ciudadana el que te garantiza que tengas tus necesidades mínimas cubiertas. Lo que te hace tener la posibilidad de tenerlas cubiertas es tener empleo. Y eso es un problema enorme cuando el empleo no depende de nadie a quien le preocupe el bienestar de las personas. Mayoritariamente, las personas que emplean son las personas que son dueñas de los medios de producción. Y esas personas tienen como principal interés y como principal objetivo el crecimiento económico, el beneficio y el lucro. Y son a estos sectores económicos privados a los que les estamos cediendo cosas fundamentales como organizar el territorio y la naturaleza, como organizar los tiempos de las personas y marcar cómo se organizan la vida cotidiana y qué horarios tienen nuestras casas, nuestros trabajos y nuestras criaturas. Es decir, son personas a las que el bienestar de la gente les importa un carajo, son las que acaban teniendo la capacidad de decisión mayoritaria para organizar la vida de la gente. Por eso tenemos un importante problema cuando lo que queremos poner en el centro, cuando lo que queremos poner como prioridad es el bienestar de todos y todas, ¿no? En ese sentido, históricamente las mujeres han tenido un problema enorme y siguen teniéndolo muchas de nosotras, ¿no? Y es el hecho de que tú puedes haber pasado 40 años de tu vida trabajando como una bestia, generando bienes y servicios en el marco del empleo doméstico, en el marco de tu casa, y eso no te da derecho por ti misma a ningún tipo de derecho económico. Y si lo tienes, es básicamente porque mantienes un vínculo con alguien que sí que haya trabajado en el marco de la esfera remunerada, normalmente el vínculo del matrimonio. Por tanto, tampoco, digamos que desde el punto de vista de ser personas tenemos garantizado eso, lo tenemos garantizado en la medida en la que hayamos sido esposa de alguien que sí que lo haya tenido, o hija, o lo que fuera, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos un concepto de producción y un concepto de empleo, un concepto de trabajo que reducen y no contabilizan cosas fundamentales, ¿no? Y un concepto de producción y un concepto de trabajo que además en el momento actual, incluso con su carácter reduccionista, está completamente amenazado. ¿Y por qué está completamente amenazado? Porque a pesar de que nos estemos hinchando a hablar de que estamos ante una profundísima crisis social, tenemos muchísimo más invisibilizado que nos encontramos ante una profunda crisis ecológica y de reproducción social, que es la que de forma flagrante está poniendo en riesgo la continuidad de la vida para muchas personas en condiciones de poder vivir vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? Y voy a invertir un ratito corto en hacer lo que yo suelo llamar que es un ejercicio de amargura, que es mirar la realidad de nuestro planeta en el momento actual, pero que creo que es un ejercicio que hay que hacer por respeto a las personas, para que no nos sigan engañando y para que podamos apostar por vías de salida de la crisis que tenemos que nos permitan de verdad salir de ella, ¿no? Cuando pensamos en la crisis que tenemos por delante y hablamos de la crisis ecológica, tenemos que pensar en primer lugar en una profunda crisis de energía y materiales, ¿no? Un organismo cero sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconocía que en el año 2006 se ha alcanzado lo que se llama el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Desde el año 2006 venimos funcionando globalmente con una cantidad de petróleo menor con respecto a los años anteriores. ¿Qué significa que estemos ante la crisis del petróleo, ante el pico del petróleo? Significa mucho en un mundo que podría decirse que come petróleo. Hoy la producción industrial de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo. Esas grandes superficies de monocultivo
que se cultivan con avionetas, que se recogen con grandes máquinas, que se producen además muy lejos y que luego hay que trasladar a otros lugares, ese sistema alimentario solamente se sostiene en la medida en que se utilicen grandes cantidades de petróleo muy barato. Fijaos que la media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona española es aproximadamente de unos 8.000 kilómetros, como media. Si hablamos, por ejemplo, de los garbanzos, que es una producción como tan españolísima, resulta que los garbanzos que nos estamos comiendo ahora mismo aquí vienen mayoritariamente de Chile, recorren 9.800 kilómetros, mientras que los que se están cultivando en Pedrosilla, en Toledo, se los pueden terminar comiendo en Noruega. Los langostinos congelados pelados que comemos son a lo mejor extraídos, pescados en una camaronera en Ecuador, extraídos fundamentalmente por personas trabajadoras hiperexplotadas, son trasladados a China utilizando transporte motorizado, donde obviamente son pelados por trabajadoras, mayoritariamente mujeres, hiperexplotadas, que los pelan a mano, luego son congelados y trasladados a los puntos de consumo. Si miramos un bote de espárragos que compremos en cualquier supermercado, lo más fácil es que vengan de China o de Chile o de Uruguay, mientras que los espárragos que se cultivan, por ejemplo, en la zona de Navarra, se los pueden estar comiendo en el otro lado del mundo. Es decir, es un modelo loquísimo de producción de alimentos que hace que incluso una producción tan españolísima como el cerdo ibérico sea ahora mismo dependiente de lo que se produce fuera. Es decir, a los cerdos ibéricos ahora mismo les enseñan así un poco las bellotas los últimos 15 días de su vida, pero se alimentan mayoritariamente de grano que ha sido cultivado en América Latina o que ha sido cultivado en zonas de Indonesia, ¿no? Grano, soja, maíz, que viene de esos otros lugares, ¿no? Por tanto, el declive del petróleo es fundamental y es importantísimo de afrontar en un planeta que, insisto, tiene una producción de alimentos global absolutamente dependiente del petróleo. Pero pensemos en el modelo de ciudad, pensemos en Madrid. Madrid, todo el mundo sabe que tiene un área de influencia urbana enorme y que ahora mismo hay personas que todos los días van y vienen a Madrid desde Toledo, desde Guadalajara. Yo tengo un compañero de trabajo que va y viene todos los días desde Valladolid. Esto es posible hacerlo porque hay autopistas, trenes de alta velocidad, transportes que obviamente dependen de que exista esa energía, esa posibilidad de utilizar petróleo, ¿no? Bueno, en Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Nada de lo que necesitamos para sostener la vida corporal es producido en Madrid. El modelo de vida urbana, la gran urbe, es absolutamente dependiente de que todos los días entre a la ciudad una cantidad ingente de bienes, de alimentos, de ropa, de minerales, y que todos los días salgan de la ciudad toda la porquería que generamos. Acordaos en 2014, a finales de 2014, la huelga general de trabajadores y trabajadoras de la limpieza en Madrid, que nos mostraron de forma descarnada qué pasa en una ciudad cuando en 3 días, simplemente en 3 días, no se retira la basura que se produce. Pues hoy, de los más de 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta, la mitad, algo más de la mitad, vivimos hacinados en grandes ciudades. Grandes ciudades que son físicamente inviables si no se dispone de grandes cantidades de energía fósil, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas ante el declive de la energía fósil y sobre todo la pérdida de la energía fósil, que era más eficaz? Porque ahora lo que va sucediendo es que van quedando pequeñas fuentes de energía fósiles que son mucho menos eficaces, que cuesta más extraerlo, más económicamente y más energéticamente su extracción, y que por tanto permiten mover menos coches, encender menos luces, en general fabricar menos cosas, ¿no? Bueno, pues hay un primer elemento que sale periódicamente, es que vamos a poderlo resolver gracias a la energía nuclear, ¿no? Yo no voy a entrar en lo que solemos decir más las personas ecologistas, que es lo de la potencial peligrosidad de las instalaciones y el hecho de que los residuos sigan siendo peligrosos miles de años después de haberse generado.
voy a entrar más en una cuestión estructural, y es que la energía nuclear depende del uranio, que es otro recurso no renovable. El uranio, al ritmo de consumo actual en el que se está generando solo energía eléctrica y solo una pequeña parte, un pequeño porcentaje de esa energía eléctrica, usándolo a ese ritmo tendríamos aproximadamente uranio, se alcanzaría el pico dentro de unos 50 años. Es decir, si de repente ese 6 o 7% lo quisiéramos elevar a un 20%, que tampoco resolvería el problema, resulta que tendríamos uranio para aproximadamente unos 15-20 años. A lo que voy con esto es a que no es una solución estructural. Por tanto, los seres humanos vamos a tener que volver la mirada, queramos o no queramos, a lo que se llaman energías renovables y limpias, que son de las que vivimos desde que apareció nuestra especie en este planeta hace 200.000 años hasta prácticamente el siglo XVIII, en el que desplegó de forma intensa la revolución industrial, ¿no? Bueno, pues esas energías, que son la energía solar térmica, solar fotovoltaica, la energía eólica, son energías que pueden perfectamente satisfacer las necesidades humanas, pero no al ritmo de consumo actual. No dan para vuelos low cost al otro lado del mundo, no dan para coche privado para todas las personas, no dan para aire acondicionado individual para todas las personas. Pueden satisfacer las necesidades humanas, pero repartiéndolas justamente y consiguiendo que aquellos sectores de población que por su posición de clase consumen mucho más energía de la que les corresponde, tengan consumos muchísimo menores, de manera que quienes no llegan a los mínimos puedan utilizar la energía que necesitan para sostener cotidianamente la vida, ¿no? Y aquí entramos con que el declive no es solamente de energía fósil, sino que es un declive también de minerales. Y hay un elemento que es importante, y es que para poder fabricar todas las placas solares y todos los aerogeneradores que hacen falta para hacer ese cambio, necesitamos utilizar cantidades grandes de cobre, de litio, de platino, de vanadio, de minerales de la corteza terrestre, que también algunos de ellos están próximos a sus picos de extracción, a sus picos de agotamiento. Quiere decir esto que necesitamos abrir un debate importante que tiene que ver con el reparto de la riqueza, de qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, para poder conseguir hacer esa transición a las energías renovables de tal manera que se cubran las necesidades de todas las personas, ¿no? Por tanto, el pico de energía y de los materiales es un elemento crucial ahora mismo para poder pensar en vidas decentes para la gente. Y sin embargo, me diréis en qué medida esto está presente en los debates políticos que tenemos, ya sean los colectivos que se autodenominan de izquierdas o los de derechas. O sea, es un debate que está completamente ausente de la agenda política y que nos va muchísimo en ello, ¿no? No voy a hablar mucho del calentamiento climático, o sea, del cambio climático, porque ha sido muchísimo más divulgado. Solamente quiero decir que el problema del calentamiento global no es que haga más calor, no es que tengamos olas de calor. El problema del calentamiento global es que se alteran las formas en las que las plantas se reproducen. Es que nacen pollos de sus huevos cuando no han nacido las larvas de los que se tienen que alimentar. Se inundan zonas costeras, deja de funcionar las cosechas, se producen eventos climáticos extremos que arruinan la posibilidad de producir alimentos. Es decir, el cambio climático no es ni más ni menos que están cambiando las condiciones de organización de la vida en el planeta. Y a nuestra especie, que es una especie tan tecnológica, se le suele olvidar pues que somos una especie que depende de las cosechas, que somos una especie que depende de que existan otros animales, otras plantas y otros microorganismos que son nuestros compañeros de vida planetaria, que sin ellos nuestra especie no puede existir. Y el calentamiento global lo que hace es poner en riesgo que este planeta siga siendo un lugar adecuado para que se dé la vida de la mayor parte de las personas.
y que además ese calentamiento global, como de costumbre, está impactando de forma muy diferente en función de qué posición social ocupe cada cual. Es decir, las personas que vivimos en Madrid y no tenemos aire acondicionado, no solamente es que nos chupemos la ola de calor y no durmamos, sino que además nos chupamos el calor que genera el aire acondicionado de quienes sí lo tienen, ¿no? Es decir, agravando y acelerando ese problema de las olas de calor en una de esas soluciones individuales tan propias del sistema neoliberal, que hace que cada cual individualmente se busca su propio beneficio o su propio bienestar a costa de exportar el malestar a las personas que hay alrededor y que no se lo pueden permitir, ¿no? Si ya nos lo llevamos afuera de nuestras fronteras o a las zonas rurales, esas diferencias se ven de una forma bestial, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la mal llamada crisis de refugiados sirios y sirias. Personas que están agolpadas en las fronteras de Europa, en esas vallas vergonzosas que les han obligado a hacinarse en esos campamentos en los que se congelaban durante este invierno, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que la gente salga de Siria? En primer lugar, una guerra que no está causada solo por ello, pero donde la extracción del petróleo que queda en aquella zona juega un papel fundamental. Hay una guerra de apropiación por los recursos declinantes, ¿no? Pero en segundo lugar, el cambio climático, porque la gente que vivía en la zona rural siria, que vivía con cargo al cultivo bajo plástico, ha visto cómo el calentamiento global y un modelo de producción agrícola absolutamente insostenible ha secado literalmente el único río que servía como fuente de agua. Se ha perdido el hábitat, no se puede cultivar, no se puede vivir allí. Y las personas han emigrado a Alepo y a Damasco porque su hábitat se ha perdido, porque es gente que no tiene a dónde volver, porque el lugar al que tendría que volver es un lugar yermo, es un lugar muerto en el que no se puede producir y no se puede vivir, ¿no? Bueno, esas personas que llegan a Alepo y llegan a Damasco, resulta que emprenden, algunas de ellas, un camino que les lleva a los países de alrededor en primer lugar, y unas muy poquitas que pagan a esas mafias asquerosas que organizan esos viajes de muerte, algunas, las que no se ahogan en el Mediterráneo, llegan hasta Europa. En Europa se encuentran las vallas y no se les permite pasar. Pero agolpados en las vallas, ven cómo esas vallas se abren y se cierran todos los días para que entre la energía, para que entren los alimentos y para que entren los recursos y las materias primas que siguen siendo saqueados en sus territorios. Es decir, las vallas que no permiten entrar personas sí que permiten entrar aquello que hacen que nos sostengamos con vida aquí, ¿no? Si miramos y la valla que rodea la península ibérica o el Estado español no dejara entrar ahora mismo energía, ni minerales, ni alimentos, aquí no durábamos ni 2 meses. Porque la dinámica es que cualquier país de los que se autodenomina país desarrollado o rico es un país que hace mucho tiempo depende de recursos naturales extraídos de otros lugares. Y si pensamos en las personas que están cuidando hoy a los hijos e hijas y a los mayores de las personas que tienen recursos económicos, nos damos cuenta de que muchas de las mujeres que hoy cuidan en residencias o en casas como empleadas que no permiten entrar personas, sí que permiten entrar aquello que hacen que nos sostengamos con vida aquí, ¿no? Si miramos y la valla que rodea la península ibérica o el Estado español no dejara entrar ahora mismo energía, ni minerales, ni alimentos, aquí no durábamos ni 2 meses. Porque la dinámica es que cualquier país de los que se autodenomina país desarrollado o rico es un país que hace mucho tiempo depende de recursos naturales extraídos de otros lugares. Y si pensamos en las personas que están cuidando hoy a los hijos e hijas y a los mayores de las personas que tienen recursos económicos, nos damos cuenta de que muchas de las mujeres que hoy cuidan en residencias o en casas como empleadas domésticas en los trabajos peor pagados, peor remunerados y menos valorados de todo el mercado laboral, resulta que esas mujeres también vienen de los países de las materias primas que estamos saqueando. Es decir, que con cargo a la ecodependencia y con cargo a la interdependencia, lo que se ha llamado modelo de riqueza ha sido un modelo que se construye de una forma caníbal, que se construye saqueando recursos naturales y explotando vidas de otras personas que están lejos, que estaban lejos.
porque ahora ya, según hemos ido topando con los límites físicos del planeta, nos empezamos a encontrar la misma dinámica aquí. Ahora empezamos a ser como esa especie de periferia también de la Europa rica. España, Grecia, Portugal, Irlanda empiezan a tener ese proceso que antes vivieron en lugares como Latinoamérica o como África, con esa deuda externa que tenemos que pagar como sea, como tuvieron que pagar ellos también. Y entonces nos encontramos con que las desigualdades también se agravan aquí. Y nos encontramos con que hay personas, un número importante de millones de personas desempleadas, siendo, como decíamos, el empleo lo único que te permite acceder al tener una renta. Nos encontramos con que incluso hay personas empleadas que siguen siendo pobres, porque ahora mismo las condiciones laborales ya son generadoras de pobreza para muchas personas. Nos encontramos con que hay personas que ya están directamente excluidas, que ni cuentan en la cuenta del sistema. Nos encontramos con que hay personas a las que se les arrebatan los recursos básicos y esenciales, como puedan ser el acceso a la energía mínima, el acceso al agua, el poder vivir en una casa. Es decir, hay personas que directamente se ven expulsadas y son personas que cada vez se encuentran en un número más creciente. Y nos encontramos también con que las mujeres ven agravadas también las condiciones en las que realizan esos trabajos de reproducción cotidiana de la vida. ¿Quiénes son mayoritariamente o dónde se atienden mayoritariamente las cosas que no se cubren cuando estamos en una situación de precariedad extrema? ¿Quién te acoge cuando te han desahuciado? ¿Quién se ocupa de alimentar a los niños y niñas que ya no tienen beca de comedor o que no tienen derecho a una escuela infantil? ¿Qué está pasando con los abuelos y abuelas que sacan de las residencias de mayores porque hace falta la pensión del mayor para sostener la economía doméstica? ¿Dónde se atiende eso que no se puede dejar de hacer si queremos estar vivos y vivas? Pues se atienden las casas. Y las casas, en muchos casos, son las grandes corporaciones del patriarcado. En las casas hay un reparto muy desigual, muchas veces, en esas tareas de atención cotidiana de la vida, y por eso todas las encuestas de uso del tiempo muestran que con la precariedad y con la pobreza, una parte importantísima de esos trabajos recaen sobre hombros de mujeres dentro de las casas, que trabajan el doble para poder atender todas esas cosas que no se pueden dejar de hacer, que se dejan de cubrir con recursos públicos y se dejan de cubrir con el salario que tenemos cuando estamos empleadas, ¿no? Por tanto, se agravan las diferencias en todos los ejes de dominación. Se agravan las diferencias en términos de clase, se agravan las diferencias en términos de procedencia y también en términos de género. Y aquellas personas que se ven en el lado más desfavorecido por procedencia, por pobres, por migrantes y por mujeres, se les junta con un papelón encima que te hace estar en esa situación precaria, que no es que no tengas dinero, que la precariedad es ese estado de angustia permanente y de inseguridad vital permanente que te impiden llevar un proyecto de vida normal, que te hacen no saber dónde vas a vivir mañana, qué vas a comer mañana o cómo vas a sostener la vida mañana, ¿no? Ese proceso y esa tendencia a la precarización que estamos viviendo de forma acelerada. Por tanto, decir que además con esta crisis a la económica me estoy refiriendo ahora, no es una crisis que se haya producido solo porque haya mucha corrupción, que lo es. No es una crisis que se haya producido solo porque la gente roba, que se ha producido obviamente porque la gente roba. Es una crisis que tiene que ver con esa superación de límites físicos del planeta. Desde los años 70 se ha llegado a lo que los economistas llaman el estancamiento secular, es decir, el hecho de que la economía global no crezca con cargo a la producción real. Y no crece con cargo a la producción real porque no hay energía, no hay minerales y no hay tierra que explotar de la misma manera que había en los años 40, cuando se creó el llamado Estado de Bienestar, cuando se hizo el pacto del Estado de Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo no es el triunfo del capitalismo, es más bien una muestra de su fracaso. Una vez que el capitalismo no es capaz de hacer crecer la economía con cargo a la producción real y no es capaz de cumplir la promesa de satisfacer las necesidades humanas de las mayorías,
lo que hace es apostar por una salida absolutamente neoliberal. Aparece todo ese proceso en el cual se reduce cualquier tipo de protección social, se individualiza todavía más la precariedad y se señala y se culpabiliza a las personas precarias de su propia precariedad. No son empleables, no tienen formación, no son emprendedores y emprendedoras, y de alguna manera toda esa población sobrante va quedando en los márgenes mientras se sigue haciendo crecer la churrera de la economía, extrayendo las últimas gotas de vida que quedan a nivel planetario y extrayendo también los recursos sociales que quedan. Eso es lo que está haciendo tratados como el TTIP, como el CETA o como el TISA, que lo que intentan es liberalizar todo lo que queda para seguir haciendo crecer una economía que cada vez tiene más dificultades para hacer crecer, desentendiéndose de las necesidades de las personas, ¿no? Por tanto, el problema que tenemos es que con la lógica del modelo capitalista no es posible salir de esto. No es posible salir de esto. Y necesitamos una mirada radicalmente diferente, que desde un planteamiento ecofeminista y emancipador pasa por hacernos 3 preguntas básicas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? Porque el capitalismo no habla de necesidades, habla de demandas. Y solamente demanda quien puede pagar lo que demanda. Pero necesidades tenemos todos y todas. La segunda pregunta sería ¿qué es lo que hace falta producir? Y la tercera sería cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios. Y ahí nos damos cuenta de que, aunque quede fatal decirlo en un momento en el que hay tanto paro, algunos de los trabajos que se han expandido en los últimos años no solamente son trabajos socialmente necesarios, sino que son socialmente indeseables. Pero sin embargo, hay otros muchos trabajos que es necesario desarrollar y apostar por ellos. La producción de alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas y que requieren muchísima mano de obra. Un transporte público que sea fundamentalmente colectivo. Hay trabajos de ISTAS, el Instituto de Salud Laboral de Comisiones Obreras, calculando incluso cuántos puestos de trabajo se podrían generar transformando radicalmente el modelo de transporte. Una apuesta por la rehabilitación energética de edificios y la rehabilitación energética de la ciudad, que también hay estudios que plantean y calculan cuántos puestos de trabajo y cómo se podría reconvertir el modelo anterior de construcción a un modelo que ponga esas necesidades en el centro, ¿no? El trabajo de cuidados. Hay una necesidad ingente de trabajo de cuidados, que es el peor pagado, el peor valorado, generando una especie de lumpenproletariado femenino. Que las mujeres cobren esa mierda por cuidar no es una ley natural, se puede y se debe cambiar. Y seguro que si fuera un trabajo valorado y decentemente remunerado, muchos hombres querrían hacerlo también, ¿no? Es decir, que nos encontramos con que no es cierto que no haya alternativa, hay posibilidad de hacer un importante cambio en el metabolismo económico, que pasa necesariamente por hacer una apuesta por la redistribución radical de la riqueza, y ahí ya nos empezamos a encontrar los problemas. Es perfectamente posible reconvertir la economía, pero no mientras haya quien quiera mantener los niveles de beneficios obscenos que tienen. Es decir, el reparto radical de la riqueza pasa por quitarle mucho de lo que le sobra a quien le sobra. Y aquí abrimos otro debate importante, que es el que tiene que ver con la propiedad. Y no me refiero a la propiedad ligada al uso más cotidiano, me refiero a la gran propiedad. Si los recursos naturales son finitos, si la tierra es finita, no se puede tener cuanto se desee, porque teniendo cuanto se desea, hay gente que se queda sin los mínimos necesarios para vivir. Es decir, tenemos un techo ecológico que supuestamente no debemos superar, pero un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se viven vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos desarrollar vida decente para todas las personas. Y cuando hay gente que consume mucho más de lo que le corresponde, directamente hay gente que queda excluida. Hemos pasado de un capitalismo de la explotación, que era el que había en los años 50, a un capitalismo de la expulsión, porque la gente ya no es que sea explotada, es que es directamente expulsada de la vida, ¿no? La hegemonía económica se puede disputar, se puede y se tiene que disputar, y eso implica tocar las dinámicas de economía social y solidaria y apostar por ellas, dinámicas de autoorganización, pero también
tocar en las instituciones de una forma importante para que se apueste de una forma clara por esa transformación del modelo económico. Pero donde tenemos un problema esencial, a mi juicio, es en la disputa de la hegemonía política. Y cuando hablo en la disputa de la hegemonía política no me estoy refiriendo a que lleguen determinadas personas a las instituciones. A mí, desde luego, no me da igual quién esté en la institución. Pero lo que estamos viendo son los límites que tienen también las instituciones para conseguir algunas cosas. Algunas veces límites reales y otras veces límites de voluntad política para hacer propuestas y apuestas más arriesgadas que desobedezcan desde dentro la propia institución. Yo creo que lo que estamos viendo aquí en esta plaza es un elemento claro de esa necesidad de disputar esa voluntad política de una forma importante. Pero a mí lo que me parece crucial es que tengamos una sociedad civil organizada. Yo no creo que, aunque las personas de nuestros sueños pudieran llegar a las instituciones y tuvieran voluntad de hacer esos cambios, vayan a poder hacerlos si no tenemos una sociedad organizada que esté dispuesta a pelearlos y a exigirlos desde la calle. En ponerla en marcha y a la vez en pelear porque dentro de la institución se produzcan esas transformaciones. Y esa disputa de la hegemonía política y esa conformación de esa sociedad civil organizada mayoritaria requiere también disputar la cultura. O sea, si el sistema capitalista ha triunfado como ha triunfado y sigue teniendo a tanta gente pobre votando y apostando porque se mantenga, no es solamente porque se haya adueñado del poder económico y del poder político, es sobre todo porque se ha adueñado de la forma en la que pensamos. Es porque ha conformado una forma de entender el bienestar, de entender la riqueza, de entender el trabajo, de entender el crecimiento, de entender el progreso, de entender lo que es vivir bien, que le va al pelo, que solamente puede satisfacer él. Y por tanto esa disputa de la hegemonía es crucial. La apuesta en ese cambio de hegemonía es, en primer lugar, no renunciar a los datos, no darle la espalda a los datos. Y en ese sentido, el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción que podamos tener o no las personas que apostamos por sociedades igualitarias. Es un dato. La economía va a decrecer materialmente en energía, en materiales, en uso de tierra, sí o sí, porque ya está decreciendo, porque no hay tierra para sostenerlo. Y hay dos formas de asumir ese crecimiento. Una es una apuesta difícil pero viable por una sociedad que reparta lo que se produce y que aprenda a que es necesario que sobre todo aquellas personas que tienen más que lo que les corresponde tienen que aprender a vivir con menos, para que las que tienen menos puedan tener lo suficiente. Ese es un elemento clave y es un elemento que es un tabú. El reparto de la riqueza es el gran tabú, digamos, de este modelo. Incluso los sectores de más de izquierdas no hablan abiertamente de este tema y del cuestionamiento de la propiedad, ¿no? Y en segundo elemento, la segunda opción, si no abordamos esta, es el puro fascismo. La verdad material que hay detrás del sistema capitalista, una vez que hemos topado con los límites físicos del planeta, es fascismo. Es decir, cuando Hitler en los años 40 invadía los países que había alrededor, la justificación que daba era que había una raza aria que tenía mayor valor, que estaba jerárquicamente por encima de las otras y que eso justificaba que se pudieran invadir otros países y matar a la gente que vivía en ellos. Ahora no hablamos de raza aria, pero hay toda una clase social que está amparada por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, que se cree con derecho a sostener estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Lo de la crisis de los refugiados es una expresión clara de puro fascismo. Lo que estamos viviendo en nuestros barrios, en la periferia, donde gente queda apartada y donde se construyen fronteras, que en este caso no son físicas, pero son las fronteras que te permiten ejercer un derecho como persona, que te permiten vivir en una casa, que te permiten acceder a lo mínimo que necesitas, son expresiones, en mi opinión, de puro fascismo, ¿no? Y por tanto nos jugamos mucho en ello. Hay tecnología, hay economía para poder hacer la transición. Lo que no tenemos todavía es un modelo político, una construcción de un movimiento social
que tenga claro que no afrontamos solo problemas económicos y solo problemas tecnológicos, sino que tenemos un problema de reparto de la riqueza y un problema fundamentalmente de justicia. Podemos componer otra noción de seguridad, que no sea la de blindar y proteger a las élites, sino que sea proteger a las personas en sus vidas cotidianas. Podemos tener otra noción de libertad, que no sea la de hacer lo que me sale de mí mismo, sino la de hacer y aquello que podemos hacer mientras no perjudiquemos que las vidas de otras personas se puedan mantener, ¿no? Y yo voy a terminar ya contando un pequeño cuentito que le leí a Santiago Albarrico en un libro que a mí me encantó y que yo creo que resume en parte lo que desde una mirada ecofeminista y justa pretendemos poner como lucha central, ¿no? Contaba Santiago Alba en el libro, que recoge un mito griego muy antiguo, que cuando Zeus creó el mundo, pues fue creando a todos los animales, a todos los seres vivos, creó también a las personas y las dejó en la tierra. Y las dejó desnudas en la tierra, a todos, animales y personas, y plantas y de todo, ¿no? Y entonces empezó a ver que las empezaban a pasar un poco canutas en esa tierra, y entonces mandó a Epimeteo, que era un ayudante un poco chapucero que tenía, le mandó a repartir unos sacos de defensas que tenía allí preparados para que de alguna manera se pudieran adaptar y defenderse en la tierra, ¿no? Epimeteo bajó y le dio a los erizos los pinchos, a los leones les dio unas garras, a las gacelas les dio unas patas muy fibrosas para que pudieran correr mucho, dio dientes a los tiburones, dio espinas a algunas plantas y fue repartiendo todo lo que tenía en el saco, y se volvió tan contento sin darse cuenta de que a los seres humanos no les había dado nada. Los seres humanos seguían desnudos y vulnerables en un planeta en el que todo el mundo les atacaba y estaban sujetos, digamos, al rayo y a la bacteria permanentemente, ¿no? Zeus, viendo que aquellos no iban a durar ni 2 telediarios en la Tierra, dijo, ¿y qué les doy a estos si no me queda nada, ¿no? Y entonces esta vez ya no se fió de Epimeteo y mandó a Hermes que les diera 2 cosas, 2 capacidades, ¿no? Y les dio el aido y la dique. El aido, en griego clásico, viene a ser como la sensación y la conciencia de ser vulnerable, de ser finito, la conciencia de no poder estar solos y solas. Y la dique es la justicia. Fueron las 2 herramientas que le dio Zeus a los seres humanos para que se pudieran organizar. Esa conciencia de ser vulnerables y dependientes y esa justicia con la que poder organizar esa vulnerabilidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el momento en el que estamos necesitamos reorganizarnos colectivamente a partir precisamente de esa conciencia de vulnerabilidad, de esa justicia y de esa creación de comunidad con la que podamos apoyarnos mutuamente, volviendo a ser conscientes de que somos seres profundamente codependientes. Primero, dar las gracias a Yayo. No es la primera vez que te oigo y cada vez me encanta más oírte porque dices las cosas muy claras. Y en resumen, lo que has dicho es que el crecimiento económico es una gran mentira. Es como una bola de nieve que va creciendo y va a arrasar todo lo que encuentra a su camino, desde la ecología hasta el propio ser humano. Y que tenemos que ir al lado contrario, al decrecimiento, como tú muy bien has explicado. Y ese decrecimiento implica un reparto de la justicia, de la riqueza, porque estamos en el siglo XXI. Ahora hay más riqueza que en ningún momento de existencia del ser humano, pero en cambio está en manos de 4. Tenemos que hacer un gran cambio en la sociedad, y eso es lo que yo no veo que todos los políticos asuman ese reto, porque ese reto pasa por reconocer derechos, y los derechos como es el de la vivienda, el de la subsistencia, el de la educación, la sanidad, son derechos que son irrenunciables. Mira el caso de Lidia y Santi, les están negando el derecho a una vivienda. Solo por el hecho de que no hay recursos. No hay recursos, no, es que no los han robado los recursos. Esos recursos pasan por garantizar unos derechos, y para garantizar esos derechos hay que ser valientes y decir, no señores, vamos a recuperarlos porque son derechos que nos los están robando al acumular la riqueza, porque el crecimiento no deja de ser acumulación de riqueza. Y como la están acumulando, nos están quitando hasta nuestro propio proyecto de vida. Es que ¿quién puede hacer un proyecto de vida si no tiene trabajo y cobra una Remi, si tiene la suerte de cobrarlo, que son 650 euros una persona? Lidia, su familia, 6 miembros, cobran 655 euros.
Es que el umbral de la pobreza para una familia de 6 miembros son 2.000 euros. O sea, tú coges las estadísticas de Eurostat y son 600, 300 más 200 por hijos. Son 1.800 euros lo que les corresponderían y les están diciendo encima que no, que se busquen la vida, que el sistema no les puede garantizar la subsistencia, la vivienda, nada. Pues tenemos que luchar todos y darnos cuenta que todos esos derechos van acompañados de ciertas medidas, como por ejemplo el garantizar alquileres sociales, viviendas dignas para la gente, tener una renta básica garantizada para que no puedas morirte de hambre y poder hacer un proyecto y poder pensar qué hago con mi vida, porque mi vida no es el empleo, mi vida son mi familia, mis aficiones, lo que quiero hacer con mi tiempo. Y no te dejan tener ni siquiera esas inquietudes y tenemos que ser conscientes todos de que hay que luchar y de que tenemos que luchar por nuestros derechos. Muchas gracias por estar aquí. Estuvimos hablando en el San Pedro. Te voy a decir el mismo tema que en aquella ocasión, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos 5 esclavos. Yo hablaba de los griegos, hoy lo podemos extrapolar a los esclavos que tenemos en Asia, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Todos queremos comprar cosas económicas, queremos no fabricarlas aquí y tener buenos sueldos, cosa que cada día nos van bajando. Y como no lo bajan, queremos comprar cosas más baratas y seguimos tirando de todo lo que viene de fuera y lo queremos exigir así. Cuando teníamos que hacer justamente lo contrario, que era exigir aquí unas buenas condiciones para poder mover toda esa economía en el interior. Yo pertenezco a Slow Food, lo conoces lógicamente, y es justo lo que hablabas, ¿no? En Madrid no se produce absolutamente nada, ningún vegetal, ningún animal, y sin embargo estamos consumiendo todo del exterior, cuando se podría hacer mucha producción de cercanía que no tendría por qué ser lo que estaba comentando antes de los desplazamientos, pero lo queremos barato. Y aunque consumamos mucho petróleo y todo lo que sea, lo queremos barato, que va a venir más barato de allí, con gente más explotada que lo que podría ser aquí. Y nada más, muchas gracias por estar. Venga. ¿Seguimos con los turnos de palabra? Porque permitir compartir estas reflexiones y la información. Yo quería hacer una aportación simplemente que justo antes de que hablara también el compañero, y es decir que en Madrid sí se produce, si hay agricultura y si hay ganadería. El problema es que también está invisibilizada porque no interesa. Diversas personas estamos unidas en grupos de consumo aquí en Madrid y estamos comprando a productoras y a productores, agricultores de Las Vegas del Tajuña, Vegas del Alberche, incluso de la Sierra de Guadarrama. Pero todo esto a pesar del sistema capitalista y la gran distribución, que evidentemente invisibilizan, y de los medios de comunicación, que solamente se acuerdan de ese tipo de producciones cuando, qué curioso, 4 familias se juntan, los neorurales van, cultivan y demás, pero no como algo que verdaderamente cale en la sociedad. Y es importante que se sepa, es decir, que aquí en Carabanchel hay varios grupos de consumo formados que intentamos comprar en la medida de lo posible a productoras y a productores en una distancia, corta. Pero insisto, eso cuesta mucho porque los conocemos las personas que estamos en ciertos círculos y bueno, pues mira, este tipo de debate nos sirve para expandir un poco más y decirlo públicamente, que sí hay posibilidades, pero que hay que rascar mucho, hay que trabajárselo mucho y hay que sacrificarse también, claro, porque no es lo mismo que ir a una gran superficie, escoges, te lo metes y en la cesta sin más, ¿no? Lleva una responsabilidad mayor, pero que hay que asumirla para esa autoorganización y ese cuidarnos más entre nosotras. Simplemente quería hacer esta aportación. Bueno, yo como no soy un señor sí que voy a hacer una pregunta. Entonces, yo lo que quería preguntar, aprovechando que estás aquí, que también está aquí Javier Rico y algunos expertos aquí más en ecología, es qué podemos hacer nosotras en nuestro día a día para ayudar con el tema de la ecología. Y si me quieres responder ya, pues... Sí, bueno, te respondo a ti primero y hago algún comentario de lo que se ha dicho, ¿no? Se pueden hacer montones de cosas, ¿no? A nivel individual, aunque yo lo que voy a decir es que los problemas que afrontamos no se resuelven individualmente. Es decir, como casi todo lo que tenemos por delante. Podemos hacer un montonazo de cosas que tienen que ver con hacerse la pregunta de qué podemos hacer para utilizar menos energía fósil
para generar menos residuos, y hay miles de cosas, o sea, caminar en la medida de lo que se pueda, utilizar el transporte público, la bici, por ejemplo, y reclamar el tema de la bici es absolutamente fundamental a nivel de transporte, ¿no? Luego podemos tener ocios de bajo impacto, es decir, hay parte del ocio, pues yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo, aunque no creo que ninguna de las personas que estéis aquí lo hagáis, ¿no? Pero hay gente que le encanta tener unos chutes de adrenalina impresionantes, y hay quien los hace tirándose con un 4x4 por la ladera de un monte, que es un disparate y destroza todo, y hay quien se puede tirar con una cuerda por un puente, haciendo puenting. Es muy diferente en el plano de los impactos, ¿no? Hay muchísimos placeres de bajo impacto, desde cantar, juntarte con amigas, hasta hacer el amor, hasta un montón de cosas que ni gastan ni contaminan, un montón de cosas, es decir, que podemos disfrutar y de esas podemos gastar y gastar todo lo que queramos, que nos sentará estupendamente, ¿no? En el tema de la alimentación, por ejemplo, pues lo que comentaba Javier es importante. Es importante tratar, por ejemplo, de favorecer la cercanía, es decir, tratar de mirar aquellos productos que compramos que vengan de lo más cerquita posible, ¿no? Yo a veces he visto gente que cree que hace un consumo ecológico y se compra kiwis que vienen de Nueva Zelanda. Pues yo prefiero comerlos que no sean de consumo ecológico, aunque lleven algún pesticida y se hayan producido aquí al lado. Quiero decir que ese tipo de cosas también están ahí, ¿no? Tomatófoba, al revés, tomatófila total, ¿no? Pero hace ya muchos años que no tomo tomate en el invierno, porque son carísimos y están súper malos, no saben a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues recuperar todo el tema de los productos de temporada en el tema de la alimentación es importante. Es decir, que en el plano, pues podríamos plantearnos el tema de los tipos de producto de limpiezas, cosméticos y tal. O sea, ahí en cualquier sitio en la página, yo soy de Ecologistas en Acción, y en la página de Ecologistas, en Consume hasta morir, por ejemplo, encontraréis un montón los llamamos los IPCs, los ingenios de producción colectiva, ¿no? Que son como un montón de repertorio de propuestas para poder, digamos, comportarnos mejor con nuestro medio. Pero la clave, a mí lo que me parece muy, 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 muy importante, es que hagamos cosas con otros y otras. Yo creo que el futuro de la humanidad, el futuro en esta crisis, nos la vamos a jugar más bien reinventando lo colectivo. O sea, muchas de las soluciones individuales tienen pueden tener dos problemas fundamentales. Uno, que no acaban de tener una repercusión tan grande como la que necesitamos, y la segunda es que a veces, cuando apostamos por estas cosas de forma individualizada, podemos crear como ciertas élites ecológicas. Es decir, ir a estas tiendas de consumo ecológico que no puede comprar casi nadie en ellas porque son carísimas, y entonces parece que comportarte bien con el planeta solamente lo pueden hacer aquellas personas que tengan muchos recursos y puedan. Eso se solventa haciéndolo colectivamente. Yo también estoy en un grupo de consumo, igual que Javier, en un grupo que lleva ya muchísimos años. Cuando empezó el nuestro, que está en Lavapiés, era el único que había, y ahora hay 30 y tantos grupos de consumo en Lavapiés, ¿no? Y ahí hemos conseguido que los precios de las frutas y las verduras sean muy parecidos a los precios de las frutas y las verduras convencionales, los que compras en el mercado, y además hemos pensado también en mecanismos de redistribución de la riqueza internas, de tal manera que aquellas familias o unidades de consumo de las que hablamos nosotros, que pasan por situaciones de precariedad o de vulnerabilidad, puedan seguir dentro del grupo. Planteo esto porque a veces se dan paradojas obscenas, ¿no? Como que en un centro social ocupado, por ejemplo, podamos tener una despensa solidaria de familias que están comiendo lo que se consigue del Mercadona, y al lado un grupo de consumo que está comiendo productos ecológicos que no son accesibles para las familias precarias. A mí eso me parece que hay que hacérselo mirar, y tenemos que buscar un poco cómo poder resolverlo, porque la clave es que el deterioro, cuando miramos las raíces del deterioro ecológico y miramos las raíces de la precarización masiva de las personas, son las mismas. Es decir, necesitamos unir ambas luchas
para poder salir juntos y juntas de estos. Por eso el movimiento, por ejemplo, de justicia climática en Estados Unidos sí que es un movimiento que está integrado sobre todo por las personas más empobrecidas, ¿no? Y por las personas que tienen una conciencia fuerte de clase y que son conscientes que la lucha por un planeta que no destruya las posibilidades de supervivencia es central para ellos, ¿no? Pero todas esas cosas y juntarnos con otros y otras es clave. Yo diría que es muy importante que en las asambleas de la gente organizada, en las asambleas de barrio, se hable de la crisis ecológica, se hable de la crisis de energía, se hable de la crisis de materiales, que nos organicemos para ver cómo conectar y cómo hacer dialogar esa destrucción de lo que nos mantiene vivos dentro del planeta con esa destrucción de las condiciones vitales de vida que se hacen en la sociedad. No son cosas separadas y hay que ayudar a visibilizarlas, porque también las personas precarias, las personas empobrecidas, hemos incorporado esa ignorancia de la independencia y a veces también podemos tener la sensación de que es la tecnología la que va a resolver los problemas que ella misma crea, ¿no? Y necesitamos igual que en otras cosas, necesitamos esa autoformación para volver a reconectarnos con esa naturaleza y para volver a querer esa fotosíntesis, que es un proceso maravilloso que hace que los rayitos del sol y una planta generen todo lo vivo, es decir, para volver a reenamorarnos y reencantarnos, digamos, con esa vida que nos mantiene. Eso es crucial, ¿no? Para poder querer a la naturaleza, para poder engancharnos afectivamente con ella y salir en su defensa, igual que salimos en la defensa de nuestra propia vida, porque a fin de cuentas es lo mismo, la defensa de esa naturaleza y de nuestra vida, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos precisos y precisas para no meternos en debates que a veces luego nos dan por todos los lados si no lo planteamos bien, ¿no? A ver, el crecimiento económico es una gran mentira, efectivamente. Lo que es una gran mentira es que el crecimiento económico, este modelo de crecimiento económico, sirva para poder garantizar condiciones de vida buena que se mantengan en el tiempo para todas las personas, ¿no? Pero no tenemos que caer, y no digo que tú lo hayas hecho, que no lo has hecho, es que me he acordado que no lo había dicho yo antes. No tenemos que caer en el error de pensar que el decrecimiento es el decrecimiento económico. Es decir, nosotros y nosotras no queremos como solución que baje el Producto Interior Bruto. Lo que decimos es que su subida no garantiza vida buena y que está subiendo en muchas ocasiones a costa de la destrucción de la naturaleza, que la economía ha crecido como crece un cáncer, devorando minerales, devorando territorio. Podría darse la circunstancia de que apostáramos por un modelo productivo que, por ejemplo, apostando por una rehabilitación energética, apostando por una producción económica de bienes y servicios y contabilizando eso dentro del Producto Interior Bruto, pudiera generar crecimiento económico, pero no a costa de destrucción de la naturaleza. Es decir, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de decrecimiento, de lo que hablamos es del necesario decrecimiento de la esfera material de la economía. Menos energía, menos materiales, menos cantidad de agua, menos tierra utilizada, y eso pasa por cambiar los hábitos de alimentación, que tampoco lo he dicho antes. Es decir, necesitamos comer mucha menos proteína animal. Vuelvo a insistir, con criterios de clase. Hay gente que no puede comer carne porque no la puede pagar, no estoy hablando de esa gente. Hablo de aquellas personas, o sea, si ahora mismo pretendiéramos que toda la población del planeta comiera carne o pescado 4 o 5 días a la semana, no habría tierra suficiente para sostener ese consumo. Luego necesitamos una dieta mucho más basada en proteína, en hidrato de carbono o en grasas vegetales, y reducir de una forma importante esa producción animal, además de cambiar radicalmente el modelo de producción animal, que son, yo terapéuticamente haría pasar a todo el mundo por una granja industrial de producción de huevos, ¿no? Os garantizo que es un antes y un después. A mí, de hecho, fue lo que me convirtió en ecologista, ¿no? La primera vez que fui. Y cuando decías que es fundamental lo del tema de reconocer derechos, yo quiero decir también que es muy importante reconocer obligaciones. En un planeta que tiene límites físicos, hace falta reconocer derechos y reconocer obligaciones. Y una obligación, por ejemplo, es la de cuidar. El trabajo de cuidados no es un curro solo de mujeres. Es un trabajo que tienen que hacer mujeres y hombres. Y en ese caso, el derecho a una vida buena de las mujeres
pasa por la obligación también de los hombres de cuidar de los cuerpos vulnerables y finitos, y por la asunción de esa responsabilidad por parte de las instituciones y de los estados. Por eso digo que al ser interdependientes y al ser ecodependientes, la posibilidad de tener derechos pasa también por la necesidad de tener obligaciones, que son la de no consumir más de lo que te corresponde, y la obligación de dedicar tiempos de trabajo también a las tareas penosas que no se quieren hacer y no se pueden dejar de hacer, ¿no? Lo del tema de los consumos de las cosas que vienen de fuera, ¿no? Es una dinámica absolutamente, loca, ¿no? Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que ahora mismo la relocalización de la economía, que es como se llama lo de volver a producir dentro del territorio o cerca, que es un hecho fundamental, como antes señalaba Javier, producir lo más cerca posible, también tenemos que estar muy alerta porque eso también lo saben los dueños de los medios de producción. Es decir, por ejemplo, en la zona del Levante hubo una gran producción de calzado. Se fabricaban muchos bolsos y zapatos en toda la zona de Elda, Petrer, toda esa zona de Novelda, ¿no? Yo estuve allí hace poquito. Todas esas fábricas se trasladaron a China en los momentos de la gran deslocalización. Y ahora lo que sucede es que está empezando a ser otra vez, por los temas de recursos naturales y por los temas también de una cierta mejora de las condiciones también de trabajo en China, está empezando a ser más rentable volver a relocalizar. Y se está produciendo la circunstancia de que hay mujeres cosiendo calzado con las máquinas de coser en sus casas, conectando a sus enchufes de la luz, siendo remuneradas con salarios que van entre 2 y 8 euros la hora en función de la productividad que tengan. Es decir, en este caso se ha producido, primero se llevó la producción a China y ahora se vuelve a traer porque previamente se ha chinizado a la población aquí, ¿no? Y entonces, teniendo las mismas condiciones, lo que quiero decir con esto es que una vez que ya el propio sistema capitalista es consciente de los límites físicos del planeta, del declive de energía, del cambio climático, y empezamos a hablar de la economía verde y de la relocalización, vamos a tener que ser habilidosos para discriminar entre las falsas soluciones. La economía verde muchas veces es que siga creciendo la lógica del capital, ahora con negocios que se llaman verdes, pero eso no significa que vaya a revertir en una mejora en las condiciones de la vida. Yo de lo que hablo es de una reconversión económica radicalmente distinta. Es que el hecho de vivir con menos va a ser una realidad sí o sí. Y lo que nos jugamos es si vamos a vivir con menos mayorías sociales empobrecidas y expulsadas, mientras que otros siguen viviendo con lo mismo, o vamos a vivir todos de una forma razonable y posible y con una disminución importante de aquellos que tienen mucho más. Esa es mi apuesta. Esa es mi apuesta. Pero por la que se está apostando y por donde se está yendo, por donde van los objetivos de desarrollo sostenible y todo el mecanismo del lavado verde es por el otro. Entonces tenemos que ser espabiladillos para que no nos la vuelvan a colar como casi siempre y no acabemos apostando por cosas que nos empobrecen, ¿no? Y luego, con lo que decía Javier respecto a la producción, o sea, yo lo decía metafóricamente porque a nivel masivo ni de coña lo que se produce con esos criterios cubre las necesidades de las mayorías sociales. Y la apuesta precisamente es dar un salto masivo a ese modelo de producción. Es decir, sin ayuda de ningún tipo, sin apuesta política, prácticamente ninguna, todo lo que tiene que ver con la agroecología en los últimos años ha crecido de una forma espectacular. Es decir, con montones de cooperativas de consumo en todo el estado, con personas que empiezan a producir de una forma diferente en los territorios. No sé si habéis visto, buscarlo en la red porque es una preciosidad, el vídeo que han hecho las ganaderas en red, que han hecho una versión del Despacito que mola un montón, reivindicando el papel que hacen las ganaderas extensivas, rompiendo muchos estereotipos. Es decir, hay que apostar por todos esos modelos de producción y por todas esas organizaciones colectivas, ¿no? Por tanto, yo creo que en cada asamblea donde se reúne gente a debatir, tratar de mirar cómo dar los primeros pasos a esas formas de consumir
que además establecen alianzas con la gente del campo, que eliminan esa falsa ruptura entre el campo y la ciudad, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Es como lo productivo y lo reproductivo, que se realimentan y son parte de lo mismo pasa en el campo y la ciudad, ¿no? Yo creo que todos esos procesos y todas esas apuestas hay que hacerlas, porque además